Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando. Hasta ahora nosotros presentamos las distintas bases numéricas, en particular el sistema binario. Además hablamos de los sistemas octales, sistemas hexadecimales y bueno, también trabajamos un poco de forma general, de tal manera que podemos trabajar con cualquier tipo de base, ¿sí? Por cualquier valor de R, que es lo que llamamos la base. Ahora vamos a volver un poco a trabajar sobre el sistema binario, que en particular es un poco como trabajan los sistemas digitales. Los sistemas digitales van a trabajar con señales binarias que habíamos dicho, señales que representan unos y ceros nada más. Entonces vamos a focalizarnos un poco más en este tema. Repasemos entonces, cuando teníamos n bits, ¿sí?, nosotros podíamos representar hasta cuántos posibles valores. 2 a la n, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos 3 bits, podemos representar hasta 2 al cubo valores diferentes, es decir, 8. ¿Cuáles son esos valores que podríamos representar con 3 bits? 000, 001, 010 y así sucesivamente. Cada uno de estos representaba, por ejemplo, el 000 al 0 en decimal, este al 1 en decimal, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos son los 7 posibles valores que podíamos representar. Si trabajamos de forma genérica con un n, bueno, será que podemos representar desde el 0 hasta el 2 a la n menos 1, ¿no? En este caso el 2 a la n es 8, el 2 a la n menos 1 será el 7. Fíjense que arrancamos desde el 0 y vamos siempre hacia los positivos, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo podríamos representar en binario un número negativo? Hagamos una pausa y piensen un poquito a ver si se les ocurre alguna idea. ¿Cómo hacíamos nosotros con los números decimales para decir que eran negativos o positivos? Sí, probablemente todos se acordarán de que agregábamos al número un signo. Por ejemplo, si teníamos el número 7, o hacemos un número más grande, 71, podemos decir que teníamos el más 71 o el menos 71, como para diferenciar que es positivo o negativo. Normalmente obviábamos poner el más cuando hablábamos de los positivos, como que era obvio. Entonces trabajamos más con un 71 sin signo o un menos 71 y lo hacíamos explícito. Entonces imaginarán que en binario podríamos hacer lo mismo, pero si tuviéramos el número 110 como recién, que dijimos que era positivo, ¿cómo haríamos el negativo? Esto no sería posible, o sea, poner un signo menos adelante, ya que el signo menos no existe como uno de los símbolos con los que trabajamos en este sistema. En un sistema digital no vamos a tener un signo menos, sería un estado diferente. Solamente tenemos dos posibles estados o dos diferentes símbolos con los que trabajar, que serán los ceros y los unos. Por lo tanto, deberíamos de alguna manera poder generar un número negativo solo con ceros y unos. Bueno, vamos a ver 4 métodos diferentes para poder generar números negativos. En particular, uno muy parecido a lo que acabo de mencionar para los decimales, se llama magnitud y signo, ¿sí? Otro que se llama complemento a la base, como de forma resumida lo vamos a decir como complemento a 2. Complemento a la base disminuido, para nosotros será el complemento a 1, o sea, son términos para nosotros equivalentes. Y por último vamos a ver algunas nociones de lo que llamamos el exceso K. Para el primero de estos métodos, el de magnitud y signo, también se lo puede llamar, o se lo suele llamar en la bibliografía como magnitud signada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que para poder expresar si un número es positivo o negativo, utilizo la magnitud de ese número. ¿La magnitud qué era? Bueno, podríamos compararla ahora con el valor absoluto, o sea, es la cantidad. Si recién hoy hablábamos de 71 o menos 71, bueno, ¿cuál es la magnitud?
es 71, no importa si estamos hablando de la versión positiva o la versión negativa. 71 es la magnitud y este simbolito que está acá adelante, la rayita, es el signo. ¿Okay? Entonces, en los sistemas binarios con magnitud y signo, vamos a utilizar un bit para determinar el signo, ¿sí? Y ese bit será 0 si hablamos de que el número será positivo, y utilizaremos 1 para referirnos a los números que son negativos, a los números binarios negativos. Por supuesto que esto podría cambiar según la bibliografía, pero normalmente la convención es esta: 0 positivo, 1 es el signo negativo. Siempre, si alguna vez cambiamos esta convención, por supuesto que va a tener que estar clarísimo. Veamos esto en un ejemplo. El ejemplo propone representar el número más 3 y menos 3 con 5 bits. Como habíamos mencionado algunas veces en los videos anteriores, siempre es necesario, cuando trabajamos en binario, definir primero la cantidad de bits con los que vamos a trabajar. Esto si no está definido por alguien más. Muchas veces está restringido o está definido por el problema. Pero si no está definido, bueno, tenemos que tomar primero una decisión y definir con cuántos bits vamos a trabajar. Una vez que eso esté definido, bueno, sigamos adelante. Entonces, si tenemos 5 bits, vamos a utilizar uno de esos bits para el signo, ¿sí? Por lo tanto, el primero normalmente va a ser el del signo. Esa va a ser la convención. Y los otros 4, ¿sí?, van a ser la magnitud. Y la magnitud la vamos a expresar, como venimos trabajando, en binario. ¿Sí? Fíjense que en ambos casos, tanto para el más 3 como para el menos 3, la magnitud es la misma, el 0011, que es el 3 en binario. ¿Sí? Y en este caso pondremos 0 para el positivo, 1 para el negativo. ¿Está? Esto obviamente lo pueden extender para cualquier valor de n que ustedes definan. ¿Qué particularidad va a aparecer ahora? Bueno, que vamos a tener dos representaciones del 0. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser? Si antes siempre teníamos un único 0. No, en realidad, si ustedes recuerdan, en decimal, cuando hablábamos de 0, nosotros no nos importaba si le poníamos un más adelante o era un menos 0. ¿Sí? El 0 siempre fue 0, no importa si era positivo o negativo. Bueno, acá sí va a existir una diferencia, porque vamos a tener dos representaciones del 0. La magnitud en ambos casos es 0, es lo que habíamos dicho antes. Y según el signo que le pongamos, va a quedar todos ceros o 1, 0, 0, 0. Estas son las dos posibles representaciones que tenemos para el 0, y no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, si yo tenemos, fíjense, tenemos 5 bits. Ese n es 5 bits, de los cuales 4 solamente podemos utilizar en la magnitud. ¿Ah? Y además tenemos dos representaciones del 0, o sea que ahí perdemos un posible valor a representar. ¿Cuántos valores posibles podemos representar con 5 bits si utilizamos uno de los bits como signo? ¿Lo pensaron un poquito? Bueno, con estos 5 bits vamos a poder representar en este tipo de estrategia entre más 15 y menos 15. ¿Sí? ¿Por qué 15? Claro, porque fíjense que si utilizábamos uno para el signo, los otros 4 me dan números del 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. ¿Sí? En definitiva, el número más grande que pude representar era el 15, que es el 2 a qué, el 2 a la 5, que era 16 menos 1. ¿Sí? Y el número más chico, o más, en realidad es el más grande pero negativo, que puedo representar es el menos 2 a la 5 menos 1. ¿Es correcto lo que estoy escribiendo? No, claro, no es correcto. Yo cometí un error porque el 2 a la 5 no es 16. El 2 a la 5 es 32. Bueno,
espero que hayan estado atentos. Todos podemos cometer errores. Entonces 2 a la 4 menos 1 será igual a 15. Y por otro lado, el menos 2 a la 4 más 1 es igual a 15. Si ustedes tuvieran que escribir de forma genérica, o sea, ahora nos olvidamos que n era 5 y lo escribimos de forma general, vamos a poder escribir números que tengan, que estén en el rango entre menos 2 a la, el 4 que sería n menos 1 más 1, ¿sí? Hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Ese es el rango de números que vamos a poder representar en binario con la técnica de magnitud y signo, ¿sí? Con n bits. ¿Correcto? Y como último comentario, si contamos la cantidad de números distintos que podemos representar, fíjense que vamos acá del 0 al 15 y acá vamos del 0 al menos 15. En total tenemos 32 posibilidades posibles. Hay una redundancia. Yo tengo 32 valores posibles, pero recuerden que en esos 32 tenemos dos representaciones del 0. Bien, sigamos adelante con otra de las técnicas. En particular vamos a definir a las dos juntas, que son el complemento a la base y el complemento a la base disminuida. ¿A qué se llama el complemento a la base? Bueno, se llama el complemento a 2 a la n. Y el complemento a la base disminuida será el complemento a 2 a la n menos 1. Entonces, un número negativo, ¿sí? Lo que nosotros llamaríamos, en este caso, menos d, ¿sí? D sería nuestro número, nuestra magnitud positiva que queremos ahora representar como negativo. Ese menos d lo vamos a representar con lo que llamaríamos el complemento a 2 a la n o más reducido como complemento a 2 que habíamos mencionado hoy. Y lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Una c y un subíndice 2. El complemento a 2 de d, ¿sí? En definitiva para nosotros será equivalente a decir que es menos d, será lo que le falta a d para llegar a 2 a la n. ¿Sí? Entonces el complemento a 2 de d será 2 a la n menos d. O escrito de otra manera, podríamos decir que si sumamos la representación en binario del número d, su versión positiva, ¿no?, con el complemento a 2 de ese mismo número, nos tiene que dar 2 a la n. ¿No? 2 a la n es una representación de un 1 en el bit n más 1, perdón, y todos ceros en los n bits siguientes. ¿Sí? Acá están los n bits y este va a ser el n más 1. Por supuesto que ahora vamos a hacer algún ejemplo, pero permítame avanzar y definir también el complemento a la base disminuida de la misma manera. El complemento a la base disminuida, o 2 a la n menos 1, de forma simplificada será para nosotros el famoso complemento a 1, va a estar definido como, es decir, el número menos d en este método va a ser el complemento a 1 de d. El complemento a 1 de d será 2 a la n menos 1 menos d, es decir, es lo que le falta a d para llegar a 2 a la n menos 1. ¿Cómo es el 2 a la n menos 1? Bueno, si habíamos dicho recién, vuelvo para atrás un segundito, habíamos dicho recién que el 2 a la n era n ceros y un 1 en el n más 1. 2 a la n menos 1 será restarle 1 menos, entonces tendremos n unos. ¿Sí? Si nosotros sumamos la representación positiva de d más su complemento a 1, esto sumará 2 a la n menos 1. Vamos a dejar una observación para un poquito más adelante,
para aclarar esto que tengo acá abajo, pero vuelvo un poquito más adelante. Vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Te parece? Pasamos a la pizarra. Bueno, acá el ejemplo nos pide poder representar el más y el menos 3. O sea que la magnitud, el número que queremos representar es el 3, la versión negativa de este número en complemento a 1, ¿sí? Por eso puse C subíndice 1, por definición estará dada por 2 a la n menos 1 menos d. Si n es igual a 5, como decía el ejemplo, vamos a trabajar con 5 bits. Entonces el complemento a 1, ahora vamos a reemplazar el d por 3, complemento a 1 de 3, que sería nuestra representación del menos 3, sería igual a 2 a la 5 menos 1 menos 3. ¿Sí? 2 a la 5 es 32, 32 menos 1 menos 3, o sea que en definitiva tengo 32 menos 4, 28. ¿Sí? Este 28 tenemos que escribirlo ahora en binario con 5 bits. En definitiva, nuestra representación del menos 3 en complemento a 2, ¿sí? Será el 28 en binario, que bueno, será con 5 bits. El quinto tiene un peso de 16, que le sigue tiene un peso de 8, o sea 16 más 8, 24, más 4, que es el peso del que le sigue, ya me da 28. Los últimos dos serán 0, porque si no me paso de largo. ¿Sí? Esta es la representación del complemento a 1 de 3. Ahora, ¿cómo representamos el más 3 en este caso? Bueno, en este caso el más 3, y esta regla va a ser general para todos, siempre va a quedar igual a la representación binaria natural, o sea, la que venimos manejando hasta ahora. Pero la diferencia es que siempre nos vamos a tener que asegurar, o sea, este era el binario natural, con 5 bits. Siempre nos vamos a tener que asegurar de que cuando hablamos de un número positivo, un complemento, el primero de los bits sea un 0. Si el número en binario natural que queremos representar en el quinto bit, o sea, si lo queremos representar con 5 bits, en el quinto bit tiene un 1, no podríamos representarlo en complemento 2, al menos con 5 bits. Ahora en un ratito vamos a hablar sobre el rango de representación. Los números negativos, sin embargo, observen de que siempre van a empezar con un 1. Cuando ustedes calculen el complemento 1 para calcular la representación de un número negativo, siempre esa representación va a empezar con un 1. Si no empieza con un 1, ojo, hay un error. Entonces, si aplicamos la definición, siempre nos va a terminar dando un número binario con un 1 adelante. Entonces, los números negativos en complemento a 1 empezarán con 1 y los que están positivos empezarán con 0. Podríamos verlo entonces como si fuera un signo, pero ojo, que no es un signo igual que en el método anterior de magnitud y signo, donde agarrábamos o tomábamos, mejor dicho, la magnitud del número en binario y simplemente le agregábamos un 0 o un 1 según si era positivo o negativo. En definitiva, los primeros 4 bits me quedarían iguales y solamente cambiaría el 1 o el 0 con el signo en el quinto. Acá no, fíjense que son bastante distintos. Primera observación, fíjense que del positivo al complemento a 1, el bit que era un 1 terminó cambiando a 0. Este otro que era 1 también terminó cambiando a 0. Este era 0, cambió a 1. Este era 0, cambió a 1. Y este era 0 y cambió a 1. O sea que todos los que eran 0 cambiaron a 1. Y todos los que eran 1 cambiaron a 0. Eso ya nos va a dar una regla típica para calcular el complemento a 1. Es que podemos agarrar la representación binaria del positivo y después intercambiar todos los que eran 0 por 1 y los 1 por 0. Es una manera rápida de calcular el complemento a 1. Bien, hagamos el mismo ejemplo ahora para el complemento a 2. Nuestra representación en complemento 2 ahora del menos 3, ¿sí? Pongo las 3 rayitas como siempre para decir
que es equivalente, no quiere decir que es igual, sino que es equivalente, o una representación de, ¿sí? Será el complemento 2 del 3, por definición, será 2 a la n menos 3, ¿no? Ahora ya reemplacé directamente el valor de d, que era 3 acá. Entonces 2 a la n menos 3, como teníamos n igual a 5, esto va a quedar como 2 a la 5 menos 3. Si continuamos acá, será 32 menos 3 igual a 29. Por supuesto, cuando comparamos ahora el número decimal, que es consecuencia de haber aplicado las definiciones del complemento a 1 y el complemento a 2, vemos que solamente difieren en 1. Y claro, si por definición el complemento a 1 es 2 a la n menos 1 menos d, y este caso es 2 a la n menos d. De esa consecuencia podemos ver que el complemento a 2 de un número d va a ser el complemento a 1 más 1, porque solamente se diferencian en 1. De ahí aprendemos de que podríamos haber calculado el complemento a 2 del número, ya que ya teníamos calculado el complemento a 1 sumándole solo 1. Pero bueno, eso no lo voy a presentar todavía, ya que no hemos hablado aún de la suma en binario, por ejemplo, ¿sí? Bueno, podríamos haber hecho esto en decimal como lo hicimos acá y después convertir en binario. Entonces, vamos a redondear acá que esta representación del menos 3 en complemento a 2 ahora será el binario del 29. El 29 en binario nos quedará de esta manera, ¿sí? ¿Qué podemos decir ahora del complemento a 1, pero de la versión positiva del número? Esto es de la misma manera que habíamos hablado hoy con el complemento a 1, que será escribir el número igual que la representación en binario natural, pero asegurándonos siempre que el primero haya quedado positivo, haya quedado un 0, ¿sí? Otra vez los negativos quedarán con un 1 adelante y los positivos con un 0 adelante. Si vemos que al escribir el número positivo igual a la representación binaria natural no arranca con 0, eso nos está diciendo que ese número no entra dentro del rango posible y hay que aumentar la cantidad de bits. Bueno, ya lo vamos a retomar ese tema. Como uno de los últimos comentarios, si observamos qué relación hay entre el positivo y su versión negativa en complemento a 2, podríamos decir que hasta el primer 1, empezando desde la derecha hacia la izquierda, el primer 1 hasta el primer 1 son iguales, ¿sí? En este caso justo el primero es 1. Pero si hubiéramos tenido, voy a hacer otro rápido, otra posibilidad acá. Supóngase que el número que me haya dado era este. Hasta el primer 1, viniendo desde la derecha hacia la izquierda, el complemento 2, el positivo y el complemento 2 serían iguales. A partir de eso queda que los ceros se cambian en 1 y los 1 se cambian en 0, ¿sí? Pasándolo a este otro ejemplo, si yo tuviera un 0, acá sería un 1, y si acá sería un 1, acá sería 0. Les dejo la inquietud para el ejemplo, para ver si quieren calcular qué número es este en positivo y qué número es este en complemento a 2. Bueno, volviendo a lo que había mencionado en el slide anterior, que había dicho que iba a dejar esta observación pendiente, bueno, es lo que acabo de comentar recién en la pizarra, ¿sí? Y permítanme esta corrección. La diapositiva tiene un error acá, decía complemento a 1 y no. Esto es D, o sea, es la regla que acabamos de deducir recién, que el complemento a 2 y la versión positiva del mismo van a ser iguales hasta el primer 1, ¿sí? Hasta el primer 1 del número D, viniendo desde derecha hasta la izquierda. Y a partir de ese 1 hacia la izquierda van a ir complementándose, cambiando ceros por unos
y unos por ceros. Entonces nos queda responder ahora cuál va a ser el rango de representación para aquellos números que estén representados en complemento a 1 y cuál es para complemento 2. ¿Cómo queda definido el 0? Entonces, bien, si n era 5 y recordamos que los números positivos no pueden empezar con un 1, ¿sí? Porque eso corresponde a los negativos. Entonces sabemos que los números positivos, tanto en complemento 1 como en complemento 2, empezarán con 0 y después tengo el resto de los bits. Lo voy a dibujar un poquito más abajo. El resto de los bits, que son los 4 que quedan, para definir distintas combinaciones. Esas irán desde el 000 hasta el 111. ¿Sí? En definitiva van del 0 al 15. 15 para nosotros será 2 a la 4 menos 1, o sea 16 menos 1. Si lo escribimos de forma genérica, entonces le cambio de color para que no se confunda. Con los positivos iríamos desde el 0 hasta 2 a la que 4 es n menos 1, porque es 5 menos 1. 2 a la n menos 1 menos 1. ¿Vale? Como para escribir una regla general. Esto será válido entonces tanto para el complemento 1 como para el complemento 2. Ahora, ¿hasta dónde llegamos con los negativos? Bueno, en el caso del complemento a 1, para saber hasta qué número negativo podríamos representar, podríamos agarrar todos los positivos y encontrar por definición cuál sería su versión en negativo. Bueno, ahora no voy a usar la definición, sino que voy a usar la regla donde voy a intercambiar ceros por unos y unos por cero. Si nosotros hiciéramos el complemento a 1 del 0, por ejemplo, que es el primero del rango acá, en positivo, fíjense que tiene 5 ceros. Si nosotros cambiamos todos los ceros por 1, me quedará una representación así. ¿Sí? Es lo que en este caso sería como una representación equivalente al menos 0. Fíjense entonces que ahora esta que está acá arriba, todos ceros, para el complemento a 1, sería equivalente a una representación de un más 0. Y esta que acabo de calcular, haciendo el complemento al 0, sería una representación del menos 0. ¿Qué observamos? De que tengo dos representaciones del 0. ¿Sí? O sea, hay dos espacios de todas las posibles combinaciones que están ocupados por dos representaciones distintas del 0. Ahora, si agarramos el número más grande, este que teníamos acá, el número más grande, este era el 15, complemento del menos 15, el complemento del 15, que será el equivalente al menos 15, será, tengo que cambiar el primero, que es 0, lo cambio por 1, y los otros se cambiarán por 0. Ese es el número negativo más grande que yo voy a poder representar. ¿Ah? Entonces, en definitiva, otra vez, si llego hasta este número, en complemento a 1, voy a pasar el limpio acá, complemento a 1 de D, el rango va a ser para números entre menos este número que tengo acá, o sea, menos 2 a la n menos 1, menos 1, hasta números que sean 2 a la n menos 1. ¿Sí? Fíjense que perdemos dos lugares porque estamos guardando dos espacios para dos representaciones del 0. Para el caso del complemento a 2, veamos. El complemento a 2 del 0, por definición, sería sumarle 1 más al complemento a 1, ¿no?
Pero si yo le sumo uno más al complemento a 1, ¿sí? Sumo esto, fíjense que ya me voy de rango, o sea, necesitaría un sexto bit. O sea, en definitiva yo necesitaría 6 bits para representar este complemento 2 del 0. Esto no está definido porque yo estoy trabajando con 5 bits. Por lo tanto, no es posible calcular ese complemento del 0. ¿Qué me dice en este caso entonces? Que yo tengo en complemento 2 una sola representación del 0. ¿Sí? A diferencia del complemento a 1, donde yo tenía dos representaciones del 0, en complemento a 1 existirá, a diferencia del complemento a 1, donde yo tenía dos representaciones del 0, en complemento a 2, ¿sí? El complemento a la base, existirá una única representación del 0. ¿Y cuál es esa representación del 0? Esta, la que hemos visto acá. O sea que el 0 en complemento a 2, en caso de 5 bits, será esto. Y es la única. Ahora, si nos olvidamos de que estamos trabajando con 5 bits y hablamos de n bits, bueno, serán n ceros consecutivos, la única representación del 0. Y el número negativo más grande que podamos representar en complemento a 2 será ser el complemento de, el complemento a 2 del 15. ¿Y ese cuál era? Si me ayudan a hacer las cuentas. Que será el 10001. Pero si me creen y hacen el ejercicio y ven las cuentas, o en realidad enumeran todos los posibles casos de los números negativos, van a ver que va a haber un código que no estamos utilizando todavía. Y ese código, lo voy a poner en otro color, es el 10000. Ese no estaba utilizado todavía hasta ahora. ¿Sí? Teníamos los números del 0000 al 01111 para los positivos. Después estaban todos los complementos 2 de esto, que llegaban hasta el 1001, el más grande, y había una combinación que no estaba utilizada, que es el 10000. Bueno, esta va a ser la representación más negativa que vamos a obtener, porque está empezando con 1, y esa es la representación del menos 16. ¿Sí? A diferencia del complemento 1, donde llegábamos desde el más 15 hasta el menos 15 con dos representaciones del 0, en total nos da 32 posibles representaciones con 5 bits, cuál es correcto. Bueno, ahora vamos a tener desde el 0 hasta el 15 en positivo, en complemento a 2, un solo 0, ¿sí? O sea, ahí ya tendríamos 16 combinaciones, más otras 16 combinaciones de los números negativos. O sea que los negativos vamos a llegar desde el menos 1 hasta el menos 16. Si lo pasamos en limpio, permítanme, borré un poquito lo que habíamos escrito abajo para escribir que en el complemento a 2 podemos escribir números o representar números en el rango de menos 2 a la n menos 1, ¿sí? Porque habíamos dicho que podemos llegar hasta el 16. Con el 16 es 2 a la n, justamente para 5 bits. 2 a la n menos 1 para 5 bits, o sea 16. Desde el menos 16, pasando por una sola representación del 0, hasta el 2 a la n menos 1, ¿sí? Que es menos 1, porque habíamos dicho que podíamos llegar hasta el 15. ¿Sí? Ahora voy a remarcar cuáles son los rangos de forma general para el complemento 1 y el rango de números que podemos representar en complemento 2. Ahí los ayudé un poquito a poder derivar de dónde salían esos rangos, pero más adelante los vamos a repasar. No se olviden entonces que con complemento a 1 tenemos dos representaciones del 0, con complemento 2 solo tenemos una.
De esta manera pudimos entonces responder a la pregunta de cuál es el rango de representación tanto para complemento 1 y complemento 2 y cómo están definidos el 0. ¿Sí? Sigamos adelante. Vamos a la última estrategia para representar números negativos, que es el exceso k. ¿Qué significa exceso k? Que la representación excede en k, o sea que le vamos a sumar k al número. Entonces cualquier número, sea positivo o negativo, d, ¿sí? Fíjense que en los métodos anteriores siempre cuando hablábamos de d hablábamos de un número negativo y que buscábamos la versión negativa de ese número. Bueno, ahora en exceso k, d puede ser número positivo y negativo y le vamos a sumar k para obtener su representación en exceso k. ¿Cuál sería la idea de sumar k? Es que si d es negativo, por ejemplo menos 3, vemos que en binario natural no es posible representar el menos 3. Tendríamos que irnos a uno de los métodos anteriores, ¿no? Pero la idea de sumarle k es de tal manera que cuando se lo sume, este número ahora pase a ser al menos mayor o igual que 0. Y ese número, para números mayor o igual que 0, sí lo podemos representar en binario natural. ¿Ah? Bueno, el 0 en exceso k va a quedar definido por k. ¿Por qué esto? Y porque si yo hago 0 más k, esto es igual a k. O sea que el k representado en binario será ahora nuestra representación del 0. Así como recién hablábamos, por ejemplo, que en complemento a 1 el 0 estaba representado por n ceros o n unos, bueno, acá el 0 en exceso k va a estar representado por la combinación binaria de k. ¿Sí? Ahora, por otro lado, ¿cuál es el número más pequeño? Perdón, el número más negativo, no más pequeño. El número más negativo que vamos a poder representar en exceso k. ¿Sí? Para esto, permítanme, voy a hacer un dibujo. En binario, recuerden siempre que con n bits podemos representar 2 a la n combinaciones diferentes. Y esas 2 a la n combinaciones diferentes irán entre el 0, o sea, los n bits son 0, hasta el 2 a la n menos 1, que es el equivalente a tener todos unos en esos bits. ¿Tá? Esto es lo que yo puedo representar con estos n bits. Ahora, el exceso k lo que hace es llevar de alguna manera el 0 al valor k. Vamos a volver a cambiar de color. O sea que ahora yo defino un valor k, ¿sí? Que será la nueva representación del 0. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a elegir un valor de n en 8, como para definir un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si tengo 8 bits, estaríamos hablando de que podemos representar números del 0 al ¿cuánto? Al 255. ¿Sí? Ese es el 2 a la 8 menos 1. Tengo 256 posibilidades. Ahora, no sé, ¿cuál sería la representación en exceso k del número menos 70? ¿Qué tendríamos que hacer? Y bueno, la representación del menos 70 en exceso k será menos 70 más k. Puramente por definición. Bueno, entonces, del menos 70 más k, ¿sí? Me va a quedar ubicado a... Esto va a ser 70, lo estoy restando, y va a estar ubicado por acá. Este es el menos 70 más k. O sea que ahora este número, de menos 70 más k, logró ser un número positivo, porque está a la derecha del 0. Y lo puedo representar entonces en binario con una de estas 256 combinaciones. Ahora, ¿cuál es el número más negativo que yo puedo representar? El número más negativo que puedo representar es aquel tal que sumándole k me dé 0, que es el último más, el más chiquitito que puedo representar con n bits. O sea que yo tendría que restarle algo
de tal manera que llegue a 0. ¿Y qué le tendría que restar acá para que me dé 0? Y bueno, menos k. Menos k es el valor más negativo que podemos representar en exceso k. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor más grande que vamos a poder representar en positivo? Es todo lo que me falta de este lado. Por ejemplo, si acá le sumamos, si al número 80 le sumamos k, sería un número positivo ahora, le sumamos k, bueno, esto, por ejemplo, me va a dar 80, cae por acá, esto es 80 más k. Esa es la representación de ese número positivo. ¿Cuál es el número positivo más grande que puedo generar con exceso k sin pasarme de este, que es el más grande de todos? Porque si yo me paso de este, ya necesitaría más bits. O sea, con estos n que definí no me alcanza, necesitaría más bits. Entonces, hasta acá puedo llegar. Y bueno, ¿cuál es ese valor? Ese se los dejo calcular a ustedes, ¿sí? Entonces, igual más adelante lo voy a repasar, no lo voy a dejar en banda, pero bueno, yo quiero que me ayuden ahora, hagan ustedes el ejercicio de calcular cuál es el número positivo más grande, de tal manera que si tenemos definido el valor de k, no pasarme de 2 a la n menos 1. ¿Sí? Voy a limpiar un poquito la pantalla. Bueno, lo último que nos quedaba decir es que ahora normalmente tratamos de ubicar el 0, es decir, el que está relacionado con el valor k, como dijimos antes, en el centro del intervalo. ¿Sí? Fíjense que k ahora sería nuestra representación del 0 en exceso k. Entonces, todo lo que está por la izquierda, hasta este valor, todos estos son los posibles números negativos. Este será el 0 y estos serán todos los posibles positivos. ¿Sí? Si nosotros al valor de k lo corremos demasiado sobre el límite de 2 a la n menos 1, nos van a quedar muchos negativos y pocos positivos que puedo representar. Entonces normalmente se lo suele ubicar cerca del centro del rango. ¿Sí? Si el rango es de 0 a 2 a la n menos 1, bueno, si hacemos acá igual a 2 a la n menos 1, es como si dividiéramos el 2 a la n dividido 2, ¿no? O sea, es la mitad justo del rango. Si la cantidad total de valores será para 8 bits 256, bueno, esto será 128. Entonces ubicaríamos acá, para que no se confunda, le voy a poner el mismo color. Si ubicamos acá como 128 en el medio del rango, bueno, vamos a tener 128 lugares para este lado, 128 números negativos, y para este lado ¿cuántos tendremos? Si estamos ocupando uno para el 0, bueno, de este lado tendremos 127. ¿Sí? Ese es el cálculo que tenían que hacer hace un ratito. Si hacemos un repaso de lo que vimos hasta ahora, bueno, tenemos 4 métodos: magnitud signado, magnitud y signo, complemento a 2, o también complemento a la base, o complemento a 2 a la n, complemento a 1, o complemento a la base disminuida, y exceso k. Recién vimos que la representación del 0 en exceso k será k. En el complemento 1 teníamos dos representaciones del 0, todos ceros o todos unos. En complemento 2 teníamos una única representación del 0, que eran todos ceros. Y en magnitud y signo vamos a tener dos representaciones del 0, una que es todos ceros y la otra que es todos ceros menos el más significativo, que será 1. Y acá tenemos los rangos que acabamos de calcular. Este era el valor que yo quería que hagan el ejercicio recién y lo calcularan. Bueno, les dejo esta tablita como un resumen de los métodos que acabamos de ver. Lo último que vamos a ver en este video es cómo obtener el valor decimal de los números negativos representados en cada una de estas distintas metodologías. Y esto lo vamos a hacer más fácil con un ejemplo, ¿sí? Supongamos que el número que tenemos es el 100101001,
¿sí? Que es un número negativo. Si ese número negativo fuera, nos dijeran que estuviera representado en magnitud signo, ¿sí? Ya sabríamos entonces que el primero de los bits sería el signo, y si el signo es 1, sabemos que hablamos de un número negativo, ¿sí? Y el resto que sigue acá va a ser la magnitud, y la magnitud está descrita en un binario natural, por lo tanto cada uno de estos va a tener el peso de 2 a la n que le corresponde, de peso 1, peso 2, 4, 8, 16, 32, 64, y de esa manera, sumando cada uno de los pesos con el método de la suma de siempre, yo puedo determinar que la magnitud es 21, ¿sí? Por lo tanto, como el signo era negativo, está representando al menos 21 en magnitud y signo. Si el mismo número me dijeran que está representado en complemento a 1, bueno, no me está representando al mismo número, ¿sí? Porque el método con el que se calculó no es el mismo. Lo que vamos a hacer, tenemos dos metodologías para poder saber qué número es. Uno podría ser, si este número es el complemento 1 de D, bueno, podríamos hacer la inversa y cambiarle los unos por ceros y ceros por unos para saber cuál era la versión positiva de ese número, o sea, la inversa. O sea que estaríamos hablando del 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, si esto lo pasamos a decimal, vamos a obtener cuál es el número que está representado, que será el 106, ¿sí? Pero bueno, otra manera de verlo es directamente, en vez de tener que hacer la inversa y pasar todo, hacer el inversa al complemento 1 y pasarlo a decimal, directamente se puede poner el peso que le corresponde a este bit, ¿sí? Pero con el signo negativo, ¿sí? Si este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo bit va a tener un peso de 2 a la 7, ese va a tener un número negativo, y ese es el que viene acá como negativo. Y después el resto son todos positivos con sus correspondientes pesos, igual que habíamos puesto antes. Entonces va a sumar va a sumar y va a sumar que son estos tres que están acá. Ahora, ¿qué vemos acá? Le voy a poner otro color para que lo diferenciemos. Fíjense que acá agregué un 1 de más. ¿Por qué? Bueno, este 1 de más se agrega porque en complemento a 1 existen dos representaciones del 0. Entonces, para volver a pasar a decimal este número, tenemos que hacer esta cuenta y sumarle 1 más, ya que tenemos dos representaciones del 0. Entonces tenemos que volver al 0, al 0 que tiene todos ceros, ¿sí? No al que tiene todos unos, ¿sí? Bueno, por la justificación viene por ese lado. Por último, si ese número lo tuviéramos en complemento a 2, la metodología es muy parecida al complemento a 1. Le podríamos poner el signo negativo al de mayor peso, que aparecerá acá, y los otros irán con su peso positivo. Fíjense que acá no tuve que sumarle más 1 como hacíamos en el complemento a 1, porque existe una sola representación del 0. Lo que nos da este resultado es el número que va a ser, y en este caso es el menos 107. Fíjense que el mismo número, vuelvo para atrás, en complemento a 1 era el menos 106, pero en complemento a 2 es el menos 107. Y bueno, justamente porque habíamos visto por definición que el complemento a 2 era igual al complemento, era igual al complemento a 1 más 1. ¿Ah? Por último, el exceso K. El exceso K simplemente lo que nos va a dar cuando sumemos el peso de cada uno de estos bits, inclusive el del 2 a la 7, nos va a dar la representación del 149 menos K. O sea que hay que restarle el K. Por ahí, si no me expliqué de forma ordenada, voy de vuelta. A ver, este número que está acá,
que en este caso es el 149, era igual a ese número D más K. O sea, eso está en exceso K. O sea que para obtener el número original, yo voy a tener que volver a restarle K. Y así obtener el número original que teníamos. Les voy a dejar algunos ejercicios, ¿sí? Esto, cualquier cosa me preguntan en los foros o en los encuentros sincrónicos, pero bueno, les estoy fijando acá como ejercicio trabajar con 8 bits y que puedan calcular las cantidades más 33 y menos 33 en las 4 formas posibles que vimos, ¿sí? De paso, me escriben cómo será la representación del 0 en cada caso y cuál es el rango de valores que se puede representar en cada uno, sin olvidarse de que vamos a trabajar con 8 bits. Bueno, y hasta acá vamos a llegar en este video, ¿sí? Nos encontramos en el próximo. Les mando un abrazo, cuídense. Chao.